Cuando vi el coche de Lucía aparcado 2 calles más abajo de nuestro piso, supe que algo no cuadraba. Eran casi las 2 de la madrugada, y la había estado llamando desde las 12 sin recibir ni una respuesta. Su mensaje de antes decía que estaba con compañeras de trabajo, que no me esperara despierto, que llegaría tarde. Pero su coche no estaba en el centro, ni en un bar, ni en la zona donde trabajaba. Estaba aquí, en una calle oscura, en un barrio que ninguno de los dos tenía razón para visitar. Aparqué unos metros más adelante, apagué las luces del coche y me quedé sentado unos segundos con el corazón martillándome en el pecho, sintiendo ese maldito instinto que te susurra al oído lo que no quieres escuchar. Durante años había ignorado pequeñas señales, las miradas esquivas al móvil, las respuestas cortantes cuando preguntaba con quién hablaba, las salidas cada vez más frecuentes sin explicación convincente. Siempre me repetía que era cosa mía, que estaba exagerando, que el matrimonio cambia con los años. Pero ahí estaba su coche, en plena madrugada, y lo único que me quedaba por hacer era descubrir qué demonios estaba pasando. Bajé del coche y me acerqué a su vehículo con la cautela de un ladrón, sin estar seguro de qué esperaba encontrar. Miré dentro, vacío. Toqué el capó, aún caliente. No llevaba mucho rato aquí. Me giré lentamente y observé el edificio frente al que estaba aparcado. Un bloque de apartamentos viejos con la puerta principal entreabierta. Entré. En el interior, el sonido de una televisión encendida y el eco de unas risas lejanas flotaban en el aire. Subí las escaleras despacio, sintiéndome ridículo y furioso al mismo tiempo. Segundo piso. Tercer piso. Un pasillo en penumbra con varias puertas cerradas. Entonces la oí. Era su voz. No distinguí las palabras, pero reconocí su tono. Esa risa que solía escuchar en casa, esa forma en que arrastraba las sílabas cuando estaba cómoda, relajada. No estaba con compañeras de trabajo. No estaba en un bar. Estaba aquí, en un apartamento desconocido, en mitad de la madrugada, riéndose con alguien. Me acerqué a la puerta de donde provenía el sonido y apoyé el oído. Su voz, más baja ahora, y luego otra. Un hombre. No pude distinguir qué decían, pero la intimidad en sus tonos fue suficiente. Algo dentro de mí se rompió. No una sospecha, no una duda, sino la certeza absoluta de que mi mujer, la mujer con la que había compartido más de una década de vida, estaba traicionándome. Mi primer impulso fue patear la puerta, hacerla añicos, enfrentarla allí mismo con toda la rabia que me subía por la garganta como fuego. Pero no lo hice. Me quedé quieto, sintiendo el peso de la realidad cayendo sobre mí como un edificio en llamas. No podía simplemente irrumpir y gritar, necesitaba verla, confirmar con mis propios ojos lo que mi cabeza ya sabía. Retrocedí unos pasos y busqué en mi bolsillo el móvil, con los dedos temblando. Activé la cámara, puse la grabación y me acerqué de nuevo. La puerta no estaba cerrada del todo, solo entornada. Con una calma que no sabía que tenía, empujé apenas unos milímetros, lo justo para ver sin ser visto. Y ahí estaba. Lucía, mi Lucía, la mujer con la que había construido una vida, medio recostada en un sofá con un tipo que ni siquiera reconocía. Su mano sobre su muslo, su sonrisa cómplice, su cabeza inclinándose hacia él en una cercanía que no dejaba lugar a interpretaciones. No fue el beso lo que me destruyó, ni siquiera el contacto físico, sino la expresión de su cara. Feliz. Relajada. Como si aquel fuera su sitio, como si todo lo que habíamos compartido juntos nunca hubiese existido. Paré la grabación, guardé el móvil en el bolsillo y retrocedí un paso sin hacer ruido. Podía entrar y gritar.
Podía partirle la cara a ese cabrón. Podía hacer cualquier cosa. Pero en ese momento, lo único que quería era que ella sintiera lo mismo que yo. No rabia, no furia descontrolada, sino ese golpe helado en el estómago, esa náusea que te revuelve por dentro cuando sabes que lo has perdido todo. Bajé las escaleras sin hacer ruido, con la mandíbula tan tensa que sentía que podía romperse en cualquier momento. No sé cómo logré salir del edificio sin hacer una escena, sin gritar su nombre, sin reventar la puerta y agarrarla del brazo para preguntarle quién demonios era ese tipo y qué carajo hacía en su regazo. Pero lo hice. Caminé hasta mi coche, lo abrí, me senté al volante y me quedé allí, con las manos apretadas en el volante y la respiración pesada, sintiendo cómo la realidad me aplastaba centímetro a centímetro. No había más dudas, más suposiciones, más intentos de justificar lo injustificable. Mi mujer me estaba engañando. No con una aventura fugaz, no con un error de una noche, sino con algo lo suficientemente estable como para estar ahí, en un apartamento a media luz. Con la confianza de quien tiene su vida perfectamente separada en compartimentos. Una para mí, otra para él. Y lo peor es que yo ni siquiera había sospechado hasta ahora. Saqué el móvil del bolsillo, abrí la grabación y la vi de nuevo. No había forma de malinterpretar lo que veía. No podía seguir mintiéndome a mí mismo ni buscar excusas para lo evidente. Guardé el teléfono y cerré los ojos un segundo, tratando de organizar el desastre que tenía en la cabeza. No iba a llamarla, no iba a escribirle. No todavía. No quería una discusión en la que ella me saliera con excusas baratas o intentara convencerme de que estaba sacando las cosas de contexto. No. Si iba a enfrentarla, sería en mis términos, con todas las cartas sobre la mesa y sin darle una sola oportunidad de manipular la situación a su favor. Arranqué el coche y me fui de allí, sin mirar atrás. Manejé sin rumbo durante casi una hora, con la ciudad pasando a mi alrededor como si fuera un escenario de fondo en una película que ya no me importaba. Necesitaba pensar, pero cada vez que intentaba poner las ideas en orden, la imagen de su sonrisa, de su mano en la pierna de ese cabrón, volvía a mí como una maldita puñalada en el pecho. Finalmente, decidí que lo mejor era volver a casa. No porque quisiera verla, sino porque si iba a destruir su mentira, tenía que hacerlo bien. Cuando llegué, el apartamento estaba en silencio. Las luces apagadas. Miré el reloj. Las 3 de la mañana. Me senté en el sofá, sin encender nada, sin moverme, esperando a que regresara. No quería dormir, no podía dormir. No hasta que la viera entrar por esa puerta y enfrentara lo que había hecho. A las 3:30, escuché la llave en la cerradura. Se abrió la puerta, y allí estaba, entrando con cuidado, cerrándola detrás de ella como si estuviera escondiéndose de algo. Cuando se giró y me vio sentado en la oscuridad, se detuvo en seco. No dijo nada al principio, pero pude ver en su cara la sorpresa, el pequeño momento en el que su cerebro trató de calcular si había cometido algún error, si había dejado alguna pista. No esperaba verte despierto, dijo finalmente, con un tono casual que me dio ganas de romper algo. No podía dormir, respondí, sin moverme, sin quitarle los ojos de encima. Lucía dejó su bolso en la mesa, se quitó la chaqueta y caminó hacia la cocina. Salimos más tarde de lo que pensaba, dijo mientras abría el frigorífico, como si estuviera hablando del clima, como si nada fuera fuera de lo común. Sí. ¿Dónde estuviste exactamente? Pregunté, con la voz controlada, midiendo cada palabra. Se detuvo un segundo antes de responder. Apenas perceptible, pero yo lo noté. Un bar en el centro, con las chicas del trabajo. Me quedé mirándola.
Conocía esa expresión en su rostro. No era nerviosismo puro, sino la cara de alguien que sabe que está mintiendo pero que cree que puede salirse con la suya. ¿Qué bar? Pregunté, inclinándome un poco hacia adelante. Lucía frunció el ceño, como si le molestara la insistencia. ¿Por qué tantas preguntas? ¿Desde cuándo te interesa tanto a dónde voy con mis amigas? Desde que descubrí que no estabas en ningún bar, Lucía. El golpe fue inmediato. Sus hombros se tensaron, su respiración se hizo un poco más rápida. Pero se recuperó rápido. Levantó la barbilla y cruzó los brazos, adoptando una postura defensiva. ¿Y qué se supone que significa eso? Saqué el móvil, abrí la grabación y se lo mostré. No le dije nada, no hice ningún comentario. Solo lo sostuve frente a ella y dejé que viera lo que yo ya había visto. Su cara pasó por una serie de expresiones en cuestión de segundos: sorpresa, incredulidad, miedo, y finalmente, algo parecido a resignación. Cuando la grabación terminó, Lucía cerró los ojos un momento y soltó un suspiro. No es lo que piensas. Me reí, una risa seca, amarga, sin humor alguno. No me vengas con eso. Acabo de verte. No tienes ninguna explicación que pueda cambiar lo que vi con mis propios ojos. Álvaro. No. No me llames así ahora. Quiero saber cuánto tiempo llevas con él. No me mientas, no lo intentes, porque ya sé la respuesta. Solo quiero oírlo de tu boca. Lucía bajó la mirada, como si de repente encontrara muy interesante el suelo de la cocina. Hubo un silencio largo, y cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. 6 meses. Asentí despacio, sin dejar de mirarla. 6 meses, repetí, como si necesitara probar la frase en mi propia lengua para creerla. Ella levantó la vista, con los ojos brillantes, pero no lloraba. No quería que pasara así. Ah, ¿no? ¿Cómo querías que pasara entonces? ¿Esperabas que nunca me enterara? ¿O planeabas decírmelo algún día, cuando te aburrieras de mí por completo? No es así. No me importa cómo sea para ti. Para mí es simple. Me mentiste. Me engañaste. Me hiciste creer que todo estaba bien mientras te acostabas con otro. Y lo peor es que ahora mismo, en vez de disculparte, sigues intentando justificarlo. Lucía apretó los labios y cruzó los brazos, sin decir nada. Mañana hablamos, dije al final, levantándome. Álvaro. No quiero escuchar nada más esta noche. Me fui a la habitación y cerré la puerta tras de mí. No tenía fuerzas para seguir escuchando sus mentiras. No esa noche. Pero esto no había terminado. Ni de lejos. A la mañana siguiente desperté con la sensación de que todo lo que había pasado la noche anterior había sido una pesadilla, pero la realidad me golpeó en cuanto abrí los ojos y vi el lado vacío de la cama. No había rastros de Lucía, ni su perfume en el aire, ni el sonido de su rutina matutina en el baño. Me quedé unos segundos sentado al borde del colchón, sintiendo el peso de todo en el pecho, preguntándome si realmente estaba listo para la conversación que tenía por delante. No había vuelta atrás, lo sabía, pero una parte de mí aún quería entender, aunque no hubiera nada que entender, aunque la traición estuviera ahí, desnuda y evidente. Salí de la habitación y la encontré en la cocina, de pie junto a la cafetera, con los ojos clavados en la taza que sostenía en las manos. No me miró cuando entré, pero supe que me había escuchado. No fui a trabajar, dijo, finalmente, en un tono bajo, casi apagado. No respondí de inmediato. Me serví café en silencio, apoyé la taza en la mesa y me senté frente a ella,
observándola como si fuera la primera vez que la veía. La mujer que tenía delante no era la misma con la que me había casado, o tal vez sí lo era y simplemente nunca me había dado cuenta de quién era realmente. Vamos a hablar de esto de una vez, dije, sin rodeos, sin suavizar nada. Lucía exhaló despacio y levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había lágrimas. No sé qué quieres que diga. Quiero la verdad. No quiero excusas, ni justificaciones. Quiero saber por qué, desde cuándo y qué piensas hacer al respecto. Ella apartó la vista, tamborileó con los dedos en la mesa y pareció debatirse entre responder con sinceridad o seguir con sus mentiras. Nos conocimos hace casi un año, dijo al final, sin levantar la cabeza. Al principio solo hablábamos, ya sabes, esas conversaciones que no parecen nada, pero que se vuelven constantes. Todo fue progresando poco a poco, y cuando me di cuenta, estaba metida hasta el cuello. ¿Y qué significa metida hasta el cuello? Lucía tragó saliva. 6 meses viéndonos a escondidas. 6 meses acostándote con él. No era una pregunta, era una afirmación. Ella cerró los ojos un momento, como si le doliera oírlo en voz alta. Sí. No reaccioné de inmediato. Me limité a tomar un sorbo de café, como si necesitara algo en las manos para no hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. ¿Y qué se supone que hago con esto, Lucía? No lo sé. ¿No lo sabes? Solté una carcajada seca. Te acabo de descubrir acostándote con otro hombre, te pregunto qué piensas hacer al respecto y me dices que no lo sabes. Ella me miró, ahora con algo de rabia. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué me arrepiento? ¿Qué fue un error? ¿Qué te amo y quiero arreglarlo? Quiero que digas la verdad. La verdad es que no tengo una respuesta clara para eso. Negué con la cabeza, sintiendo cómo la rabia volvía a subir por mi garganta. ¿Sigues viéndolo? Lucía desvió la mirada hacia la ventana y se quedó en silencio. Joder, responde. Sí. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Lucía apretó los labios, y por primera vez, pareció dudar de su postura. Porque no quiero perder lo que tenemos. Me reí otra vez, sin humor, con esa risa amarga que había descubierto la noche anterior. Ya lo perdiste. Ella cerró los ojos de nuevo y pasó las manos por su cara, como si quisiera borrar la conversación. No es tan fácil, Álvaro. No, no lo es, pero tú hiciste que fuera imposible. No quería hacerte daño. Golpeé la mesa con la palma abierta, no con violencia, sino con la desesperación de alguien que no puede creer lo que está escuchando. No me vengas con eso, Lucía. No me jodas con que no querías hacerme daño. Si de verdad no hubieras querido, habrías parado antes de empezar. No lo hiciste porque no te importó. Ella se quedó callada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pregunté, después de unos segundos de silencio. Lucía se pasó las manos por el cabello y suspiró. No lo sé. Perfecto, dije, levantándome de la mesa. Yo sí sé lo que voy a hacer. Ella levantó la vista de golpe, alarmada. ¿Qué significa eso? Significa que no pienso seguir casado con alguien que ni siquiera tiene claro si quiere seguir acostándose con otro o no. Significa que esto se acabó. Lucía se puso de pie de inmediato, con los ojos bien abiertos. No podemos decidir algo así en una conversación de 10 minutos. No lo decidí en 10 minutos, lo decidiste tú hace 6 meses. Por favor, Álvaro. No, Lucía. No me pidas nada. Ella se quedó ahí,
mirándome, y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero al final se quedó en silencio. Me fui a la habitación, saqué una maleta y comencé a meter ropa sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo. No sabía si me iba a quedar en casa de un amigo, en un hotel o donde demonios iba a ir, pero lo que sí sabía era que no iba a seguir compartiendo techo con ella. Lucía apareció en la puerta, observándome empacar sin decir nada. No tienes que irte, dijo, después de un rato. Claro que tengo que irme. Esta es tu casa. Me giré hacia ella, con la maleta en la mano. Era nuestra casa. Ahora es solo un lugar donde me mentiste durante meses. Lucía no supo qué responder a eso. No puedes simplemente salir por la puerta y ya está, susurró, casi con miedo. Mírame hacerlo. Y eso fue exactamente lo que hice. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue como un golpe seco en el pecho, pero no me detuve ni un segundo a pensarlo. Caminé hasta el coche con la maleta en la mano, sintiendo la mirada de Lucía clavada en mi espalda desde la ventana del salón. No me giré, no la miré, no le di la oportunidad de decir nada más. Arranqué y salí de ahí sin saber exactamente a dónde iba, solo con la certeza de que no podía quedarme ni un minuto más en ese apartamento que ahora se sentía como un maldito mausoleo de mentiras. Manejé sin rumbo durante un rato, mi teléfono vibrando sin parar en el asiento del copiloto, cegaramente con mensajes de Lucía intentando detener lo inevitable. No los miré. No tenía nada que decirle ni ganas de leer sus excusas. Después de casi media hora conduciendo sin sentido, me detuve en la calle de Sergio, mi mejor amigo. No lo había llamado antes, pero sabía que si había alguien con quien podía contar en un momento como este, era él. Bajé del coche, toqué el timbre y esperé, sintiendo como la rabia y el cansancio se mezclaban en mi cuerpo, dejándome en un estado de agotamiento absoluto. No pasó ni un minuto antes de que Sergio abriera la puerta con cara de sueño y me mirara con sorpresa. Joder, Álvaro, ¿qué pasa? Miró su móvil, las 7 de la mañana. No respondí de inmediato. Solo lo miré con una expresión que cegaramente decía más que cualquier palabra. Necesito un sitio donde quedarme unos días, solté finalmente, con la voz más ronca de lo normal. Sergio parpadeó un par de veces, asimilando mis palabras, pero en lugar de hacer preguntas innecesarias, simplemente se hizo a un lado y me dejó pasar. Pasa, tío. Entré y dejé la maleta junto al sofá mientras él cerraba la puerta. Me miró con el ceño fruncido, cruzándose de brazos. ¿Me vas a contar qué carajos ha pasado o necesitas café antes? Café. Me dejé caer en el sofá mientras él iba a la cocina. Cerré los ojos un momento, intentando calmar el torbellino de pensamientos que tenía en la cabeza, pero fue inútil. La imagen de Lucía con ese cabrón seguía ahí, como un maldito tatuaje en mi memoria. No tardó mucho en volver con 2 tazas humeantes, me pasó una y se sentó en el sillón frente a mí. Vale, ahora suelta lo que tengas que soltar. Suspiré y pasé una mano por mi cara antes de hablar. Lucía me ha estado engañando. El rostro de Sergio pasó de la sorpresa al puro enojo en cuestión de segundos. ¿Qué dices? Lo que oyes. La pillé anoche. La grabé. No pudo negarlo. La madre que la parió. Lo vi apretar la mandíbula y soltar un bufido, moviendo la cabeza como si intentara procesarlo. ¿Con quién? No sé. Un tío cualquiera. No quiero ni saber su nombre. Sergio tomó un sorbo de café, pero su expresión seguía siendo pura furia. ¿Y qué ha dicho ella? Intentó salirse con excusas de mierda. Que no quería hacerme daño,
que no sabía qué hacer ahora. Lo típico. ¡Qué hijos de puta!, murmuró, sacando su móvil y revisando algo. Mira, lo que necesites, aquí te puedes quedar el tiempo que haga falta. Gracias, tío. ¿Vas a divorciarte, no? Por supuesto. No dudé ni un segundo en responder. La decisión ya estaba tomada. No había marcha atrás. Bien. No quiero verte en plan quizás podemos arreglarlo porque, Álvaro, si la perdonas después de 6 meses de follarse a otro, te juro que te reviento. Me reí sin ganas y negué con la cabeza. No hay nada que arreglar. Se acabó. Sergio asintió, pero todavía tenía esa vena marcada en la sien que le salía cuando estaba a punto de golpear algo. ¿Vas a joderla o simplemente te vas a largar? No lo sé. Pues piénsalo. Porque si la muy zorra lleva 6 meses viviendo su vida feliz a costa de tu confianza, no merece que la dejes marcharse sin consecuencias. Me quedé en silencio, removiendo el café con la cuchara sin mirarlo. Parte de mí quería simplemente cerrar el capítulo, irme, dejarla atrás sin darle el gusto de verme destrozado. Pero otra parte, la que ardía con una rabia que no se iba, quería que sintiera el mismo dolor que yo. Tengo que pensarlo. Sergio no insistió, pero vi en su mirada que él tenía claro lo que haría si estuviera en mi lugar. Hazlo rápido. Si no, la que va a salir ganando es ella. Asentí sin decir nada más. Tenía mucho en qué pensar. Pero lo que tenía claro era que Lucía no iba a salir de esta como si nada. Pasé el resto del día en el sofá de Sergio, sin moverme demasiado, con el teléfono en la mano pero sin ganas de usarlo. Sabía que tarde o temprano tenía que responderle a Lucía, enfrentar los mensajes que había estado ignorando desde la noche anterior, pero cada vez que abría la pantalla y veía su nombre, sentía esa punzada de rabia en el pecho y prefería dejarlo para después. Sergio no insistió mucho en hablar, me dejó mi espacio, aunque cada tanto lanzaba algún comentario suelto, como si necesitara recordarme que estaba de mi lado, que lo que había pasado no iba a quedar así. No tenía claro qué significaba eso exactamente, pero sabía que no iba a permitir que Lucía se saliera con la suya sin pagar un precio. A eso de las 7 de la tarde, cuando ya había ignorado suficientes llamadas, decidí que era momento de responderle, no porque quisiera escuchar lo que tenía que decir, sino porque no iba a dejar que se sintiera con el derecho de seguir insistiendo. Abrí los mensajes y vi que la mayoría eran variaciones de lo mismo. Por favor, háblame, no podemos terminar así, dime dónde estás. No respondí a ninguno de esos, simplemente le escribí algo claro y directo. Nos vemos mañana. En casa. A las 10. No pasaron ni 2 minutos antes de que me contestara. ¿Podemos hablar ahora? No le respondí. No había nada que hablar por mensaje. Lo haríamos cara a cara y después de eso, cada quien seguiría con su vida. ¿Vas a verla? Preguntó Sergio cuando vio que dejé el teléfono sobre la mesa. Mañana. ¿Para qué? Para dejar todo claro. No hay nada que aclarar. Te jodió, fin de la historia. No quiero dejarle la oportunidad de inventarse una versión de los hechos en la que ella no sea la mala. Ya se la inventó. Seguramente ahora mismo le está contando a sus amigas que todo es más complicado de lo que parece. No dudaba que Sergio tenía razón, pero necesitaba hacerlo de todos modos. A la mañana siguiente, llegué al apartamento con el estómago revuelto, no por nervios, sino por la ansiedad de querer acabar con todo de una vez. Abrí la puerta y ahí estaba Lucía, de pie en el salón, con el rostro cansado y una expresión que no supe leer de inmediato. No era culpa ni arrepentimiento,
tan poco desafío. Era como si estuviera preparándose para una batalla en la que sabía que iba a perder. Pensé que no vendrías. Cerré la puerta tras de mí y me crucé de brazos, sin acercarme demasiado. Dije que vendría. Lucía sintió lentamente y se pasó una mano por el cabello antes de hablar. No sé por dónde empezar. Empieza por aceptar que esto se acabó. Sus labios temblaron un segundo, pero no apartó la mirada. Sé que lo arruiné, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Ya me lo dijiste. No cambia nada. Lucía apretó los puños a los lados de su cuerpo, como si estuviera frustrada. ¿De verdad no hay nada que pueda hacer para arreglarlo? Me reí, sin alegría. Si lo hubiera, no estaríamos teniendo esta conversación. Te juro que si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Pero no puedes. Y tampoco lo harías, porque en su momento lo disfrutaste lo suficiente como para seguir durante 6 meses. Se quedó en silencio, con la mirada fija en el suelo. ¿Tienes algo más que decir? Pregunté, sin ganas de seguir alargando esto. Que lo siento. Que me arrepiento. Que no quiero que termines odiándome. Eso no depende de ti. Lucía respiró hondo y asintió, dándose cuenta de que no había nada más que pudiera decir para cambiar mi decisión. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mañana iré a buscar mis cosas. Quiero que no estés aquí cuando lo haga. No podemos hablar más adelante, cuando todo esté menos. No. Lucía cerró los ojos un segundo antes de asentir. Está bien. Sin decir nada más, me giré y salí por la puerta. No me despedí. No hacía falta. Cuando volví al apartamento al día siguiente, Lucía ya no estaba. No sabía si había salido porque no quería verme o porque realmente tenía algo que hacer, pero no me importaba. Entré sin prisa, con una bolsa grande en la mano, y me dirigí directamente a la habitación. No tenía ganas de estar ahí más tiempo del necesario, así que fui directo al armario y empecé a sacar mi ropa, doblándola sin demasiada preocupación y metiéndola en la maleta que había dejado la última vez. No quedaba mucho por recoger, solo algunas cosas personales, documentos, algo de ropa que se había quedado en la lavandería y unos cuantos objetos que no iba a dejar atrás solo porque Lucía los había compartido conmigo. Mientras terminaba de guardar lo esencial, pasé la mirada por la habitación, por la cama que habíamos compartido tantos años, por las fotos que aún seguían en la pared, por los restos de una vida que ya no existía. Me acerqué al escritorio, abrí un cajón y saqué un sobre con algunos papeles que ya había preparado antes de venir. Lo dejé sobre la mesa del salón, donde sabía que lo vería en cuanto regresara, y salí del apartamento sin mirar atrás. No le envié ningún mensaje para avisarle que ya había pasado por ahí, no le dije que los documentos del divorcio estaban esperándola en la mesa ni que esperaba que los firmara sin problemas. No tenía nada más que decirle y, sinceramente, ya no me interesaba escuchar ninguna excusa más. Me subí al coche, puse la maleta en el asiento trasero y arranqué, sintiendo por primera vez en días una sensación extraña, algo entre alivio y vacío. No era felicidad, tampoco tristeza. Era simplemente la certeza de que algo había terminado, de que una etapa de mi vida había sido cerrada de golpe y sin posibilidad de vuelta atrás. Mientras conducía de regreso a casa de Sergio, pensé en todo lo que había pasado en los últimos días, en la rapidez con la que todo se había desmoronado. En cómo una sola verdad podía destruir por completo la idea que tenía de mi vida. No me sentía destrozado, ni siquiera furioso en ese momento, solo cansado, como si todo el peso de la traición finalmente se hubiera asentado en mi cuerpo y ahora no tuviera más opción que seguir adelante con lo que quedaba.
Cuando llegué, Sergio estaba en el salón viendo la televisión con una cerveza en la mano. Apenas me vio entrar con la maleta, bajó el volumen y se giró hacia mí con una expresión que no supe leer de inmediato. ¿Ya está? Ya está. ¿Cómo se lo tomó? No estaba ahí. Le dejé los papeles en la mesa. Sergio asintió lentamente y le dio un trago a su cerveza antes de señalar la nevera con la cabeza. Tómate una, te la mereces. No discutí. Fui hasta la cocina, saqué una y me dejé caer en el sofá junto a él, sintiendo por primera vez en días que no tenía que estar en guardia, que podía simplemente existir sin pensar en qué haría Lucía a continuación. ¿Y ahora qué? No lo sé. Supongo que eso es parte de la gracia. Nos quedamos en silencio un rato, viendo cualquier cosa que estuviera en la televisión sin prestarle demasiada atención. No tenía planes, no sabía qué haría en los próximos días, pero había algo que tenía claro. Lucía había tomado una decisión cuando empezó a acostarse con otro y ahora yo había tomado la mía. Se había acabado. Y por primera vez desde que todo empezó, eso era suficiente.